Bueno, ¿Están viendo ahí mi pantalla? sí, es domingo 28 de junio, bueno, y Chechu va a dar su clase de Big Data. Bueno, hola a todos, para los que están del otro lado, es un gusto estar de este lado. Hoy vamos a hablar, o sea, Genuk presentó hace unos meses un video que se llama Genuk Chu Big Data, si lo quieren buscar en YouTube. Un poco lo que él presentaba es cuáles son los números de nuestra estrategia y cómo hacer que esos números funcionen para que las emociones no tomen las decisiones por nosotros al momento de estar en el tiempo real, ¿sí? Fue un video que a mí me gustó mucho porque la verdad que creo que cuando entendí efectivamente este video fue cuando realmente empecé a no tener más la cuenta para abajo. Entonces para mí es como una cosa como súper importante porque es casi, o sea, cuando pude entender este tema realmente ahí fue cuando recién empecé a tener números positivos y empecé a tener la cuenta en verde. Entonces, para mí es muy importante, lo que yo un poco hice fue como ordenar todo lo que él explica en ese video, obviamente con mi impronta mucho más informal y menos Excel que él la maneja bastante mejor, pero bueno, la idea es como compartir con los compañeros todo, de qué se incluye dentro de esos números, o qué es lo que necesitamos como entender bien cuando quizás sentimos que no somos buenos en matemática, o que no es ese nuestro don, o algo raro, ¿sí? Entonces, como que tomé los puntos, cada uno de los conceptos que él explica ahí, que él los vuelca en Excel, los tiré como acá, y un poco lo que fui haciendo fui viendo como dato por dato, y cómo esos datos se aplican a nuestra realidad a la hora de tomar decisiones en la cuenta real, ¿sí? Entonces vamos a ir acomodando un poco eso con mi pronta, obviamente que yo no le llego ni al dedo del pie a Genuk, pero un poco ordenando un poco los conceptos para que después cada uno de ustedes también pueda un poco llegar a los números verdes, ¿sí? Es una foto de Nueva York que a mí las fotos de Nueva York me llenan mucho de amor y me da mucha luz, así que acá está mi foto de Nueva York. Así que bueno, vamos a ver esto. Un poco lo que a mí me pasó cuando yo vi este video, o antes de entender esto, es como, uy, pero si yo no soy buena en matemáticas, ¿qué es este bardo? O sea, yo nunca fui buena en esto para mí es súper difícil, es un desastre, no sé qué. Bueno, cómo entender este bardo y cómo ordenar todos estos conceptos que él de alguna manera explica en ese video, como llevarlos a un lugar menos, o sea, menos formal y más como callejero, si quieren, no sé cómo quieran, pero bueno, todo ese agradecimiento a Genú. ¿Cuáles son los 4 conceptos que entiendo o llegué yo a la conclusión, si yo esto se lo tuviera que explicar a mi mamá, o sea, o a alguien que quizás está como recién muy empezando? Bueno, ¿cuáles son los conceptos que para mí hay que entender para poder llegar a que exprimamos este tema bien fuerte, ¿sí? El primer concepto es entender la esperanza matemática, de qué se trata, qué datos necesito para que esa esperanza matemática se haga posible y finalmente podamos salir positivos. El segundo concepto es la definición de riesgo-ganancia versus la pérdida máxima. Esto es algo que yo no entendía, yo siempre pensé que era lo mismo. O sea, a mí me decían, no pierdas más del 2%, bueno, ¿cómo ese 2% es una cosa y riesgo-ganancia es otra cosa? Pero están obviamente relacionados porque son caras del mismo plan. El tercer punto es, bueno, a partir de entender estos dos conceptos, ¿qué me tiene que dar mi estrategia? O sea, ¿qué es lo que tengo que buscar en una estrategia? Porque muchas veces me pasa que cuando estamos así hablando me preguntan, che, pero yo estoy esperando que se dé X cosa, pero en realidad se dio otra cosa. Bueno, ¿qué tengo que esperar que la estrategia me arroje cuando estoy haciendo el backtesting? O sea, ¿qué es el backtesting? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Bueno, entender un poquito el por qué todas esas decisiones son importantes. Y lo último que es, el backtesting es la construcción de la confianza, ¿sí? De cómo yo esto, o sea, cómo me sirve a mí tener toda esta vuelta, todo este estudio, toda esta cosa con la que Vale Mancini siempre como nos dice es, esperen a que genere ganancia, o sea, ¿por qué tengo que hacer todo eso para después efectivamente salir positivos y no tener dudas a la hora? Porque les aseguro que cuando estén en real van a tener emociones, entonces la idea es trabajar como en la oscuridad, en el frío y todo, y después recién ahí pasar a un cuadro de real. Entonces, dividí esto como en 4 conceptos, y cada uno de los conceptos los voy a explicar con ejemplos y con cosas como para que podamos entender de qué se trata esto de la matemática, esperanza matemática. La película Los Pelayos para mí también reveló mucho, cuando yo no entendía bien de qué se trataba, esa película me enseñó cómo a entender. Entonces eso, si alguno está por ahí y quiere, un sábado está por ahí dando vueltas, esa película, cuando Genuk en su momento la recomendó, yo la vi y también me ayudó mucho a entender la esperanza matemática, ¿sí? No Es la un puedo concepto encontrar. matemático, ¿eh? No la puedo encontrar esa película de Eugenio. Voy a buscar Ay, otra vez. creo que yo la vi porque me la pasó Globo es alguien, ver que pero hay alguien esperando.
La Ah, sacaron de perdón. Netflix, no está más en Netflix. Ah, la sacaron, claro, yo la vi cuando Genuc la recomendó hace un tiempo. Pero Sí. bueno, vamos a ver si alguien la encuentra también para compartirla. Bueno, esperanza matemática. ¿Qué es esperanza matemática? Acá lo que me parece que hay que pensar es dejar de pensar o creer que no soy bueno en matemática y que por eso no tengo que hacerlo. No, matemática es parte de nuestro trabajo, o sea, nos guste o no nos guste la matemática, va a ser parte de nuestro trabajo como traders. Entonces, cuando tengo dificultad con eso, digo, dólar a 130, me siento a entender la matemática, me siento a entender la matemática. Ok, cuando tenemos esa cosa, yo me pongo a pensar cuando algo me cuesta, digo, bueno, ¿cuál es la consecuencia de no enfrentar esto de la matemática? Dólar a 130, pam, y ahí sí, ya me pongo con los temas. Bueno, esperanza matemática, ¿sí? Es una fórmula que un poco yo se la había compartido el otro día, que es porcentaje de target, ¿sí? Por ¿cuánto gano cuando salgo positivo? ¿Sí? Ahora vamos a explicar uno por uno igual. Menos porcentaje de stops, ¿cuánto gano cuando salgo negativo? Son 4 datos, chicos. Es una fórmula, si fueron al colegio, son 4 datos, les aseguro. A mí me fue matemática mal, estuve en todos los recuperatorios de los 5 años de secundaria, en todos estuve. Pero esto para mí es básico, es súper importante para su futuro de la carrera de traders que van a hacer. ¿Sí? Y la fórmula esta, la que sea, debería dar siempre un número positivo. Eso es el Big Data, y eso es el video de Big Data de Genuc. O sea, esta es la fórmula que tienen que grabarse con un tatuaje, o sea, tienen que entender para qué sirve. ¿Para qué sirve esta fórmula? Esta fórmula sirve para que ustedes siempre ganen. Vieron que está como la creencia de el casino siempre gana. Bueno, ustedes van a ser el casino. Si ustedes entienden esta fórmula, o sea, entiendan la importancia que tiene esta fórmula matemática. Si ustedes entienden este número y entienden esta fórmula, van a salir positivos. O sea, tarde o temprano van a salir positivos. Quizás van a salir positivos un mes, $5, no importa, pero eso ya es un montón, ¿sí? Entonces, esta fórmula es la que va a establecer que su sistema de trading sea positivo. O sea, eso es lo que tienen que saber. Si ustedes llegan a Real y no saben esto, bueno, hoy pónganle y métanle foco con esto, porque es muy importante. Esta es la fórmula que tienen que tener para lo que sea que hagan, no solamente, yo después esto lo llevé a negocios y hice un entrenamiento para marketing directo con esta fórmula, porque como que entendí, yo dije, listo, esto se aplica a todo, perfecto. Entonces, esta es la fórmula que tienen que tener presente. ¿De qué se trata cada uno de los cuatro datos que forman esta fórmula que los va a llevar a ser positivos en cuenta real y en demo? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de la fórmula? Cuando uno dice, ¿qué choto soy en matemática? Bueno, vamos a entender cuáles son los 4 elementos que están adentro. El primer elemento son el porcentaje de stop y el porcentaje de target. ¿Qué significa esto? Si yo en mi demo, en mi historial, en todo, me fijo 100 operaciones de la misma estrategia, esto es importantísimo, la estrategia es siempre la misma, no es que un día dicen, bueno, voy a ver en 1 hora y al otro día van a ver en 5 minutos, no, siempre es la misma, ¿sí? Miran 100 operaciones, bueno, de esas 100 operaciones, ¿cuántas operaciones se fueron a target? Eso es lo que tienen que descubrir como dato 1. Como dato 2, tienen que descubrir cuántas de esas 100 operaciones fueron a stop. ¿Sí? Si hacen 100 operaciones, es como, Genú cuando me lo explicó, que yo en un momento no entendí un poco, me dijo, es como agarrar una moneda y tirarla y saber de esas 10 tiradas de moneda cuántas fueron cara y cuántas fueron cruz. Eso lo tienen que descubrir y lo tienen que practicar o lo tienen que buscar, o en el pasado de la acción en donde ustedes están operando, o en el on demand o donde les parezca a ustedes. Pero eso lo tienen que buscar, esto es lo que la gente suele no hacer y pasa real directamente salteando este proceso, ¿sí? Eso es lo o sea, sí. Una pregunta. Sí. O sea, las 100 operaciones, lo que sí importa es que sea la misma estrategia, no Sí. que sea la misma acción. O Yo con la misma te soy acción, misma sincera, estrategia. Te soy sincera, mirá, yo la practiqué, en general todos mis backs son con la misma acción. Pero, por ejemplo, a mí me pasó que una de mis estrategias no tiene 100, tiene 64. Entonces no llegué a 100. O sea, pero si vos me decís, mira, lo hizo y es la misma, pero con Facebook, con Apple, cuenta también. Yo lo hice con la misma acción porque en su momento ya había interpretado que si lo hacía con la misma acción conocía más mi acción y es en la que quizás yo conozco más. Pero creo que si lo haces con otra también es válido. Lo que tiene que ser es siempre la misma estrategia. O sea, cómo se tiene que ver al momento de entrar. Tiene que ser la misma acción, chicos. Las acciones se mueven muy diferentes. Y los contratos... Eso claro, es distinto. Los contratos no solo tendrían que ser
sobre la misma acción. Tendrían que ser siempre con la misma distancia al vencimiento para que tenga un sentido esto. Porque Exacto. no se mueve lo mismo un contrato que tiene 5 días por delante que uno que tiene 1 o 2 horas. Por supuesto, O sea, esto de los contratos lo puse como en una parte de contratos. por ahí bajen las pruebas a 20, no importa, pero que sea realmente de la misma cosa. Sí, yo en algún momento, nunca, le soy sincero, nunca lo probé con distintas acciones, lo probé siempre con la misma, pero yo calculo, por ejemplo, este es el marco que yo le calculo. SPY y IWM manejan parecido, o sea, están en el mismo grupo también, manejan parecido, entonces si vos me decís, che, si lo analizo con SPY, yo siempre lo analicé con SPY solamente. Si vos me decís, mira, lo probaría con otro, bueno, pero si lo pruebo con otro, la característica del contrato y el spread y todo eso debería ser similar para que vos digas, ok, tengo 100. Yo siempre hice con la misma, ¿sí? Entonces, si quieren innovar, quizás se puede, quizás probar con otras acciones, porque quizás en esta prueba que yo hice de 100, solo llegué a 64, quizás si le meto IWM puede ser que llegue a 100, pero deberían coincidir los comportamientos de las acciones en el mismo grupo analizado y los comportamientos de los contratos. Esto de los contratos igual lo puse al final porque si no se mezcla todo después. Pero esto es como que lo ordené para entender bien cada parte de la fórmula, pero es como dice Vale, si yo tuviera que hacer esto, quizás empezaría por pensar en hacer uno solo, y una vez que tengo uno solo, recién ahí me fijo si llego a 100. A ver, yo le puse 100 porque es como lo que GENUC dijo que sería como lo óptimo. Pueden hacer 10, pueden hacer 20, pero lo óptimo que él había indicado eran 100 y por eso yo hice 100 o la mayor, o tratar de llegar a la mayoría, ¿sí? Esto sí, hasta acá... Si son de scalping, está bueno, si son de scalping, 100 veces. Si yo busco cosas que duran una semana, a mí me alcanzan 20, el año tiene 50 semanas, imagínate, y quizás, todo el por año eso, casi. si vos tenés un más un swing o tenés una hora o tenés 4 horas, ahí sí probablemente tengas menos operaciones. Por eso digo, cada uno va a adaptar eso, ¿sí? Yo siempre lo probé con la misma. La verdad que si lo podría hacer con otra, probablemente sí, pero la otra tendría que ser parecida a la que estoy haciendo. O sea, no puedo agarrar un Tesla y SPY, porque o sea, no presentan las mismas características, ni de acciones, ni de contrato, ni de spread. Entonces, por ejemplo, en un mismo grupo quizás puedo poner Baba con Starbucks, que las dos tienen un spread del 9-10%, podés probar ahí, pero yo igual si fuera yo y si te dijera, che, hacer esto por primera vez, quizás me quedaría con la misma acción y listo, o sea, como para hacerlo lo más simple posible y no agregarle más nivel de bardo. Pero bueno, eso es en caso de pensarlo, en caso de que no lleguen a 100 y quieran hacer menos. Quizás, como vos decís, es menos, ya está. No hay una manera correcta, es como cada uno lo va ordenando, ¿sí? Por eso no critico, o sea, como que, bueno, probá, fíjate, pero si vas a elegir 100 operaciones, fíjate, y son distintas, fíjate que las acciones y los contratos de esas acciones más o menos mueven similar para que vos puedas tener una estadística de estudio que te sirva, ¿sí? Estos son como los componentes de la fórmula, para los que quizás sienten que la matemática es un bardo, bueno, este es el componente de la fórmula. El segundo, o sea, repaso entonces, porcentaje de target, de 100 cuántos van a target y de 100 cuántos van a stop. Si hacen 20, es de 20 cuánto van a target, de 20 cuánto van a stop, si hacen 10 igual, ¿sí? Entender cuántas veces va a target y cuántas veces va a stop. Lo segundo a tener en cuenta es el nivel de riesgo, que esto es con lo que vale siempre, sí. Ceci, me parece que también va un poco a lo siguiente. Si vos tenés, siempre habla de la estrategia del trader, si vos tenés siempre la estrategia de ir a target a un 12 o a un 6% y a una stop del 3%, siempre repetir el mismo porcentaje de que vas a target y que vas a stop. Eso pasa mucho en los futuros, digamos. Entonces vos siempre repetís lo mismo, siempre tu objetivo tuyo son 6% y vas a stop al 3%. A ver, eso en realidad está como en la segunda parte de la fórmula, que es el nivel de riesgo, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de riesgo? Que esto es exactamente lo que vos estás diciendo. Si yo arriesgo 2, o sea, si yo arriesgo 1-1, arriesgo 2-1, 3-1, igual ahora traje un gráfico de GENUC que nos va a ayudar a verlo bien, es 3, es 6, es 20, es 200, es 3000, no importa, pero lo que tengo que tener presente es cuál es mi unidad de riesgo, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar la segunda parte de la fórmula, cuál es el nivel de riesgo. Ahora vamos a explicar el riesgo también. Pero no importa cuál es el porcentaje, lo que a mí me interesa, por lo menos en trading, en opciones, que es lo que yo opero en real, es el nivel de riesgo, ¿sí? No importa si después es un porcentaje, pero sí lo que tengo que tener bien claro a la hora de calcular, de entrar y salir, es el nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo es, si yo arriesgo, un ejemplo de algo bien chiquitito para que la gente no se me asuste por ahí, si yo tengo un nivel de riesgo de $10, vale, no te me enojes por favor, pero
es para ejemplificar bien chiquitito, ¿sí? Si yo tengo un riesgo de $10, cuando voy a stop, cuando voy a target voy a ganar $20. Esa puede ser un ejemplo de nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, hasta que mi operación no llegue a target o riesgo de stop, no salgo, me quedo ahí hasta que decido ver qué onda, ¿sí? O un nivel de riesgo de 3-1, ¿sí? Esto que vos decís, y cuando salgo con 6%, cuando hago target, cuando hago stop, salgo con 3. No importa, sigue siendo un 2-1, ¿sí? Entonces, tener clara cuál es la unidad de riesgo, cuánta plata es la unidad de riesgo, con exactitud. O sea, no puedo, algo que me pasaba con uno de los chicos el otro día, es que decía, no, porque yo me salgo en 2 velas, no sé qué. No, no es las 2 velas, es cuando gano 20, cuando pierdo 10. Y eso tiene que estar bien claro, o sea, ahí no puede haber dudas, por eso la fórmula. Entonces, no importa si es futuro, esto funciona para todo igual, pero más allá del porcentaje de salida o de GOT, tiene que estar bien claro cuál es la unidad. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que te va a formar la fórmula, ¿sí? Acá voy a tener, si yo tengo estos 4 datos, voy a decir, bueno, qué sé yo, las veces que va a target es un 60% y cuando gano el monto de $20. Menos